apóstol Juan. Vamos a estar ahí del capítulo 1 al versículo 4. Pero antes de comenzar, quisiera hacerles notar los hermanos que faltan. ¿Quién falta? El hermano Francisco, que está enfermo. Le llegó la vejestú, parece. ¿Quién más? La hermana Anita. ¿Quién más? La Carol. La Yenice. Sí. ¿Ah? La Yenice. Yenice. ¿Quién más? Magdina, Martín, Ricardo y Gladys. Lorelei, yo no sé cómo se llama esa hermana haitiana, yo le digo Lorelei, porque yo nunca le entiendo el nombre. ¿Quién más falta? La hermana Shirley, Lili, Mano, no, por ahí está. Entonces, para que esté orando por ellos, esté orando por ellos. Ese es el ministerio de la iglesia entre hermanos, orar por los hermanos, ¿cierto? Llamarlos, consolarlos, aconsejarlos, apoyarlos, en fin. Lo que a usted le gustaría que hicieran, hágalo con los demás, sobre todo cuando hay aflicción, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar orando, y orando por los hermanos y por la palabra que el Señor nos trae hoy día. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, en nombre de Cristo Jesús, queremos rogarle y pedirle, Señor, que usted pueda bendecir a nuestros hermanos que hoy día no se han hecho presentes en este culto. En las circunstancias que estén, usted los bendiga, Señor, que usted se glorifique, que usted, Señor, les redarguya su pecado y que usted ponga en su corazón, Señor, la palabra que ellos han oído, Señor, y que puedan venir la próxima vez. Padre, le pedimos también su bendición, que el Espíritu Santo nos esté guiando nuestros débiles mentes, Señor, nuestra carne que lucha por imponer a nuestra mente y sentimientos, Señor, para que esta palabra predomine en nuestro corazón, Señor. Ayúdenos, Señor, porque nos reconocemos débiles, Señor. Nos reconocemos, Señor, fáciles de tentar, Señor, cuando andamos en la carne. Que esta palabra, Señor, sea nuestra fortaleza, Señor. Esta palabra que usted nos trae hoy día en 1 de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, Señor. Que nuestras convicciones sean fortalecidas para la gloria de su santo nombre, Señor. Y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a introducirnos al tema. El tema de 1 de Juan, algo dijo lo que dijo el hermano Ricardo la vez pasada. Hay un tema de refutar una herejía que había en ese tiempo en la iglesia. Y se llama gnosticismo. Brevemente, el gnosticismo, o gnosis, significa conocimiento. Que la salvación era por conocimiento. Y postulaba de que la materia, la carne, el cuerpo es malo, pecaminoso. Lo que es espiritual, lo que pensamos, lo que, en fin, todo eso es el arte, es espiritual. Entonces, se presenta un conflicto, y vamos a entrar en ese conflicto que el apóstol Juan entra a refutar. Pero yo quiero decirle, tenemos que tener una idea bien precisa de Dios y de nosotros. Decimos Dios es todopoderoso, y toda la iglesia dice, amén. Dios es santo, 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 amén. La muchedumbre dice, amén, amén, amén. Lo que significa que Dios es apartado de todo mal. Eso significa. Dios es luz, no hay nada oscuro o tenebroso en él.
Dios no tiene revelaciones escondidas entre medio de la escritura y que significan otra cosa de lo que ahí dice. No, eso es especulación humana. Es hacer decir a Dios lo que Dios no está diciendo, pero que a mí me gusta que lo diga. Dios cuando se revela dice, pan, pan, vino, vino. Lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. Dios no es ambiguo. Dios no dice, si ustedes por si acaso tienen deseo, no. Él es un rey. Y dice, yo mando, haz esto, vive así. Es categórico, ¿no? Esos son mandamientos. Entonces no hay nada oscuro o tenebroso en él. Y el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. No, el hombre nace pecador. Es pecador. Y es pecador porque peca. Y cuando no peca, no es pecador. ¿Ah? No. El hombre es de naturaleza pecaminosa. Y es una naturaleza heredada. Nuestros padres. Los padres de nuestros padres. Y así a través de la historia hasta llegar a Adán y Eva. ¿Por qué? Adán y Eva desobedecieron el único mandato que Dios les había dejado. En un contexto de abundancia, en un contexto de bienestar. Les dijo, solo esto te prohíbo. Y precisamente ahí van. Y así estamos como estamos. Entonces, es decir, cada ser humano está espiritualmente muerto. ¿Qué significa espiritualmente muerto? Que no hay comunión con Dios a causa del pecado. Y eso es lo que dice la Biblia. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios van desde la indiferencia a Dios, que es rebeldía pasiva, a la rebelión activa, de hecho y de palabra. Pensamos, sentimos y deseamos que tenemos derecho a todo, sobre todo a ser relevante ante los hombres y superior a Dios. Siempre nos consideramos más o menos buenos, pero sustancialmente buenos. Eso es no conocer a Dios. Por ejemplo, veamos Mateo 15, 19. Mateo 15, 19, el Señor Jesús, no yo, no Paul Washer, ni ¿cuánto se llama? MacArthur. Mateo 15, 19. El Señor Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ahí tenemos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, blasfemia. Todo el pecado sale de adentro del hombre. Y eso habla de nuestra naturaleza. De modo que la revelación de Dios, la conversión de los pecadores, es un poder externo al hombre. El hombre no tiene herramientas para justificarse a sí mismo, o para salvarse, o ayudar a Dios a salvarse, ¿no? Como si Dios necesitara ayuda en esto, ¿no? Es un poder que viene de fuera del hombre, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿De quién predica a Cristo? Los convertidos a Cristo. El Evangelio es un mandato de Dios al hombre a obedecer a Cristo, someterse a su palabra, amar a Cristo, experimentando su amor que supera toda realidad, porque Él nos amó primero. Y el que no obedezca y no se someta es juicio. Porque Cristo está puesto para salvación eterna del que cree y para condenación eterna del que no cree. El apóstol Juan escribe esta carta a las iglesias de su tiempo y a nosotros para fortalecer los principios cristianos y la vida cristiana de los hermanos, refutando la herejía gnóstica que estaba entrando en las iglesias con mucha fuerza en el último tercio del primer siglo. La base de dicha herejía, ¿cuál era? La destrucción, tergiversación o deformación de la naturaleza
de Cristo. Título: Cristo, Dios y hombre de naturaleza hipostática. ¿Qué es lo que es eso? Después lo vamos a ver. Primero de Juan, del 1, capítulo 1, del 1 al 4, vamos a leer el 1 y 2. Tengan sus Biblias listas para disparar. Versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí hay una declaración genial, muy simple, que sintetiza la naturaleza de Cristo. Y vamos a ir examinándolo por partes. ¿Qué dice la primera parte? Lo que era desde el principio. ¿Qué principio? Cuando comenzó a predicar Cristo. Puede ser. Lo que era desde el principio. ¿Cuál principio? Y podemos ir a Juan 1.1. Evangelio de Juan 1.1, por favor. Que alguien se pueda quedar ahí para después leer otro. Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. La primera frase, ¿cuál es? En el principio. En el principio Era el verbo. era el verbo. La palabra verbo es en griego el logos. Y logos tiene el sentido de razón de Dios, pensamiento de Dios. Entonces, en el principio, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Dónde está el principio? Dios. Dios es el principio de todas las cosas. Por eso dice, lo que era es al principio. Entonces está hablando de Dios en la eternidad. Porque Dios es el principio de todas las cosas. Es Dios y Jesús que dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero, la razón que existe todo. Y mi decisión es la razón de que todo desaparezca. Entonces, cuando dice lo que era del principio, lo que era de la eternidad, lo que viene de Dios, principio de todas las cosas es Dios, lo que era desde la eternidad, podríamos decir, lo que hemos contemplado, palpado, tocado, visto, nuestras manos, en relación al verbo de vida, al logos de vida. Y cuando habla de vida, puede tomarse en dos sentidos. Cristo como creador es dador de vida, porque creó la vida, toda la vida, el creador. Pero también es, para el pecador, dador de vida eterna. Entonces, cubre todos los aspectos. El verbo de vida, que es Cristo, obviamente. Aquí declara dos aspectos de la naturaleza de Cristo. Divino. Y segundo, humano. Naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Por qué? Porque dice nosotros lo vimos, lo tocamos. No es espíritu. No es una aparición. ¿Qué era? Sino que era un hombre. No era una aparición espiritual. Ellos lo pudieron tocar. Vivieron 3 años con él. Entonces no podían, alguien le dice, no, si es un espíritu. Sí, yo me acuerdo cuando ese espíritu me retó. O cuando me sacó así del agua. ¿Qué espíritu? No, era un hombre. Era Dios hecho hombre. Entonces era verdadero Dios y verdadero hombre. Versículo 2. Porque la vida, y ahí dice, la vida, y en este caso la vida eterna, fue manifestada, revelada. ¿Cuándo fue revelada la vida eterna? Cristo. Cristo es la revelación de Dios para la vida eterna. Porque dice la Biblia, Él es dador de vida, como Dios.
Y lo hemos visto por 3 años. Caminaron con Él, comiendo con Él, sufriendo con Él, conversando con Él, respirando con Él, durmiendo con Él, cansándose con Él. Nadie les podía decir que era una aparición espiritual. Entonces, ¿qué dice? Y estos anunciamos. ¿Qué cosa? Anunciamos la vida eterna. Anunciamos a Cristo. Cristo es el dador de vida eterna. ¿Por qué? Porque es Dios y es hombre. Entonces, os anunciamos la vida eterna, anunciamos a Cristo, la cual estaba con el Padre. Ahora puede tomarse que Él viene del Padre, ¿no? Y volvió al Padre después, ¿cierto? Cuando asciende, vuelvo a mi Padre, vuelvo a la gloria que tenía antes, ¿cierto? Y lo otro es que por Él se llega al Padre. Cuando dice el Padre y yo uno somos, se refiere a que hay una comunión tan perfecta que cuando Cristo se presenta, ahí está el Padre. Puede tomarse en ese sentido, ¿cierto? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1, ¿cierto? Y se manifestó, es decir, se nos reveló. Y aquí hay un plural, se nos reveló. Bueno, está hablando de hechos que él experimentó, que están en la historia de Israel. Nosotros experimentamos, ¿por qué plural? Los 12 apóstoles y muchos discípulos que ocasionalmente no solo lo escucharon, compartieron con él a lo largo de los 3 años que estuvo él predicando en Israel. Veamos Lucas 24, 36 al 43. Lucas 34. Lucas 24, del 36 al 43. Lucas 24, del 36 al 43. Amén. ¿Ya? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Está bien? Sí. Hasta el 43. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Este es Jesús resucitado, que podría darle razón a los gnósticos. Fue la resurrección de su espíritu. Pero deja este testimonio que dice: cuando se aparece a los discípulos, que ellos también creyeron lo mismo, dice: no, yo soy de carne y hueso, cuerpo glorificado en carne y hueso. La resurrección es física. ¿Qué dice después? ¿Tiene algo para comer? ¿Qué espíritu come? Espíritu de glotonería nomás sería. Pero tal vez el apóstol Juan se está refiriendo a este episodio cuando dice: lo tocamos, lo palpamos. Que aún resucitado con cuerpo glorioso, era de carne y hueso y podía comer.
Cuerpo glorificado de carne y hueso y no una aparición espiritual. Cuando los gnósticos se hacen presentes en las iglesias, la resurrección física del Señor Jesús era un hecho sabido y conocido en las iglesias, pero la entrada de esta gente sucedió, como dije antes, en el último tercio del primer siglo, los últimos 20 años, 25 años del primer siglo. Y entró a las iglesias con mucha fuerza. Este fenómeno duró hasta el siglo tercero. Fue una lucha, digamos, como gato de espalda, para decirlo así. Pero ¿qué había sucedido? Tenemos que recordar algo. La naturaleza pecaminosa, incluso los creyentes, a veces tiene memoria corta, ¿no? Después que decimos, alabado sea el Señor, después se nos olvida y decimos, ¿por qué el Señor me olvida? ¿No? Por ejemplo, ese es un ejemplo nomás. ¿Acaso no se nos olvida que en Cristo fuimos perdonados, limpiados, llamados a santidad por la pura buena voluntad de Dios? ¿O no? Pero pensamos y nos quejamos de lo que no tenemos o lo que estamos sufriendo. Asimismo, las iglesias estaban aceptando como cristianas la herejía gnóstica, olvidando el testimonio de las Escrituras, el testimonio de los que habían conocido de personas, habían compartido y habían visto al Señor Jesús antes de la resurrección y después de la resurrección. Eso ya se olvidó. Entonces estaban tragando y ya estaban comprando el cuento, muchos de que Cristo no pudo venir en el cuerpo es pecado. Entonces eso fue una visión espiritual. Y muchos, sí, tienen razón. Tienen razón. Entonces el apóstol Juan nos muestra por experiencia que el Señor Jesús es Dios. Lo vieron muerto y resucitado. Y que es un hombre. Lo vieron y tocaron y oyeron por 3 años. Es la persona es lo que en teología se llama la unión hipostática en la persona de Cristo desde su nacimiento. ¿Qué significa que en Cristo se da la unión hipostática? Es decir, que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre sin pecado, y es verdadero Dios con todos sus atributos. Es una persona con 2 naturalezas perfectas. No es una persona con 2 personalidades. Tampoco es una mezcla de lo divino y lo humano. Tampoco es, como decir, en este cuerpo hay 2 personas. De repente es Dios y de repente es, de aquí para allá es Dios y de aquí para allá es hombre. ¿No? Tampoco es un revoltijo y es una tercera persona. ¿Cómo funciona eso? Es un misterio para nosotros. El misterio más grande es que Dios se haya hecho hombre. Pero eso nos habla de qué cosa? Del amor de Dios y del poder de Dios, hermano. Por eso cuando vean en la Biblia la palabra unigénito, significa único en su género. Antes de él no hubo ninguno igual. Y después de él no habrá ninguno igual. Y esto para resaltar qué cosa, que esa es la naturaleza de Jesús, que es Dios y que es hombre. Y en los 2 aspectos es perfecto. Veamos, Juan 8, 23 y 24. Lucas 8, 23, 20, Juan 8, 23, 24. Y uno que puede tener Lucas 2, 52.
Ya, ¿qué dice Juan 8, 23 y 24? Amén. Y dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, el Señor Jesús fue muy clarito con los judíos. Ustedes son de este mundo, quiere decir que ustedes son pecadores. Yo soy del cielo, yo no tengo pecado. Eso es lo que está diciendo. Por eso le dice después, si ustedes no creen que yo soy, ¿y ese yo soy de dónde viene? Éxodo 3, No sé. cuando le dice Dios a Moisés, ¿no? Dile que te manda, yo soy. O sea, claramente le está diciendo a los judíos, yo soy Jehová. Si tú no crees en mí, tú mueres en tus pecados. Mueres condenado. Alguien dice por ahí que Jesús jamás dijo que era Dios. Bueno, ahí hay un versículo. Lucas 2:52. Si alguien puede estar ahí, por favor. Lucas 2:52. Lucas 2:52. ¿Qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso significa que era hombre. Que fue niño, fue recién nacido, fue un bebé, pues fue niño, pues fue un joven adulto y después un adulto. Es decir, está hablando de su naturaleza humana. Pero también el que no creía en él muere en sus pecados, así es Dios. Entonces, Cristo es una revelación de Dios que solo Dios puede hacer. Y los hombres deben creerla y no tratar de entenderla dentro de sus razones humanas limitadas. Porque cuando comienza el ser humano a hacer eso, hay dos posibilidades. Elimina la divinidad de Cristo, es solo hombre, muy especial, todo lo que sea, y ahí tenemos a los arrianos del siglo IV y a los testigos contra Jehová hoy día. Lo otro, que es eliminar su naturaleza humana, y que no es un espíritu que aparece, que se aparece, etcétera, etcétera, y ahí tiene a los gnósticos. Y el neognosticismo, ya vamos a hablar de eso. El neognosticismo. Entonces, es algo que solo Dios puede hacer. El mandato para el creyente es créelo y obedécelo. Nunca dice, trata de entenderlo. Yo te puse este puzzle así para que lo trates de entender cómo puede ser Dios y hombre. Pero usted siempre va a escuchar, es irracional, es ilógico, o es Dios o es hombre. Bueno, Dios tiene sus razones y tiene el poder suficiente, todopoderoso, para hacer esa obra. Entonces, los gnósticos resolvieron el problema. Eliminaron la humanidad de Cristo y dijeron, es una aparición espiritual. Y en su concepto, Jesús tenía que ser un espíritu, porque si era cuerpo, era pecaminoso. Entonces no era hijo de Dios, no era santo. Entonces para ser santo tiene que ser solo espiritual. No puede venir en carne. Entonces, un cuerpo espiritual, usted lo puede ver, lo puede oír, pero no lo puede tocar. ¿Cierto? No lo puede tocar.
Pero si es un cuerpo espiritual, tampoco puede morir ni resucitar. Si era un cuerpo espiritual, no pudo cargar el pecado de todos los pecadores del mundo sobre sí mismo y morir y después resucitar. ¿Qué significa eso? Significa que no hay salvación, hermano. El pecado no se ha pagado. Y estamos todos yéndonos al infierno. Esa es la teología gnóstica. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. ¿Cuál fue el primer sacrificio que aparece en la Biblia? A ver, los teólogos aquí. El primer sacrificio. A ver. No. El primer sacrificio lo hizo Dios. Cuando mató los animales. Mató a los animales para cubrir a Adán y Eva. Para cubrir sus vergüenzas. Y de ahí en adelante, hasta la muerte de Cristo, sin sangre no hay remisión de pecado. Y la salvación es por Cristo, porque Cristo remueve. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, pero los agnósticos no se quedaron atrás, pues ellos postularon que la salvación es por conocimiento, gnosis, y un conocimiento secreto. ¿Qué significa eso? Y en esto, esa idea de conocimiento secreto tiene hoy día su continuidad y la vamos a ver. Ahora, el conocimiento secreto podía venir de Cristo, los apóstoles, los filósofos, que nos son dadas y reveladas al corazón del postulante a ser salvo. Y él, postulante a ser salvo, las expresa o las siente. ¿Se entiende? Los gnósticos no tenían una doctrina así articulada como aparece en la Biblia o teología sistemática, por decirlo así, sino que referían que todas las revelaciones que ellos recibían eran y las expresaban como ellos las habían recibido o como las sentían. Entonces se da mucho pie al subjetivismo. Entonces el conocimiento secreto en definitiva era la propia percepción subjetiva de lo que se sabe de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo y de la salvación. Y cómo es una percepción espiritual entonces de Dios, porque es espiritual. Por lo tanto, tú sientas lo que sientas de Dios, porque es espiritual, es santa. ¿Se están dando cuenta por dónde va la cosa? Ese era el conocimiento secreto. Esto me fue revelado a mí. Yo leí la escritura y el Espíritu me dijo que eso, aunque no tenga nada que ver. Bueno, ese tipo de conocimiento secreto del gnosticismo se ha practicado hoy día, pero así, a grandes olas, llamémoslo así. Es decir, el conocimiento secreto es la propia percepción subjetiva de lo que se sabe de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y como es una percepción espiritual es de Dios, porque todo lo espiritual es santo, bueno y es de Dios. Es decir, el conocimiento secreto de los agnósticos viene de la capacidad divina que hay en los elegidos. Esa es la conclusión. El ser humano tiene no un don divino, tiene una naturaleza divina que le ayuda a percibir lo que Dios le da.
o los pensamientos. Y eso es santo, esa capacidad es santa, que está en un cuerpo, en material pecaminoso. ¿Se acuerdan del Evangelio según San Judas? ¿Cómo decía? O Judas. ¿Quiénes lo vieron años atrás? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Judas, traicióname, porque así me van a matar y me voy a liberar de este cuerpo? Porque el principio es ese. Yo tengo un Espíritu Santo, yo tengo un Espíritu Divino dentro de mí, que no puede ser liberado si este cuerpo no muere. Entonces Jesús le pidió a Judas que lo traicionara. Entonces Judas, según la película o el texto, Judas era el único que había entendido algo. El problema es que ese texto fue escrito siglo III, después de Cristo. Y los evangelios fueron escritos en el primer siglo, 30, 40, 50 años después de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, podemos entender. Entonces, los gnósticos elaboraron en relación a Cristo, en relación a los apóstoles, lo que se llama historias con principios filosóficos. La historia no trata de decir la verdad, sino de establecer un principio. Y siempre el principio de ellos fue que el cuerpo es malo y el espíritu es santo. Espíritu humano estamos hablando. Entonces, si esta es la percepción, es porque en el fondo el ser humano tiene una divinidad que con la muerte viene revelada. De modo que es el hombre el que decide cómo es Dios, la obra de Dios, la salvación de Dios. Y a partir de sensaciones, sueños, deseos subjetivos, pensamientos propios, que en aquel tiempo se llamaban conocimiento secreto. Y hoy día, ¿cómo se llaman? Nuevas revelaciones o palabras frescas. ¿Escuchaba eso? Tengo una palabra fresca para usted. Y dice una barbaridad y les porta una catedral. El subjetivismo, los propios deseos elevados a revelación del Dios Santo. Y esto pulula en las iglesias de hoy por medio de pseudo apóstoles, pseudo profetas, santones y ungidos del diablo, que usan la Biblia para predicarse ellos mismos, maldiciendo las ovejas y no les dan dinero al ungido, y decretan y hablan como dueños del cielo y de la tierra. Me voy a recordar el cantante Julio Melgar. Yo no sé si lo vieron todo, pero hubieron semanas, desfiles de pastores, salmistas, apóstoles y profetas, que de sus programas y que hicieron dos actos ahí en un teatro y decretaron, tú estás sano. Marco Wiss decretó todos los días, tú estás sano y vamos a ver la gloria de Dios. Julio Melgar murió. Entrevistaron la otra vez, vi una entrevista en YouTube a Marco Barriento, creo que se llama, o Berrío, algo así, Berrío. Yo no sé de dónde es. Está en una entrevista y el periodista le pregunta, bueno, usted y muchos oraron y dijeron que ella estaba sano, pero él murió. Imagínense, se la tiró así. Y él dijo, bueno, Dios hace como quiere, menos mal. Y bueno, pero se cumplió la palabra. Entonces, pero ¿cómo se cumplió? Si usted dije, no, porque ahora él está bien. O sea, y se notaba que está incómodo. Guardaron silencio. A este lo pillaron en la entrevista y le lanzaron la pregunta. Pero no dicen nada en su Instagram, en todo eso. Hablan por qué falló. ¿Acaso Dios se equivocó? Nada, no dijeron nada. No, absolutamente nada. Esa es la soberbia humana. ¿Se acuerdan de la Catedral de Cristal?
que duró como 30 años ahí en California. Tenía un programa de radio que se llama La Hora de Poder. Piensa positivo, y eso que piensas va a ser. Si tú no piensas positivo, vas a estar en problemas. ¿Sabes lo que pasó con la Catedral de Cristal? Hace como 8 años atrás, quedó en quiebra. Y para pagar las deudas, la vendieron. ¿Y sabe quién la compró? La Iglesia Católica. Va a ser un centro universitario, creo. ¿Qué dijeron los profetas del piensa positivo que andaban desparramados por las radios, por la televisión, por internet? Nada. Eso es el neo-agnosticismo. Atribuir al hombre el poder divino. Y mucha gente de buena voluntad, por ignorancia, Señor mío, yo decreto. Son buenos cristianos, pero se están anteponiendo ante Dios. Con buenas intenciones, pero se están anteponiendo ante Dios, hermano. Y eso pueden llamarse iglesias evangélicas, pero son iglesias dominadas por demonios disfrazados de ministros de luz, que vomitan blasfemias contra Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y contra la palabra de Dios. Y son aplaudidos porque no saben que están yéndose al infierno con su apóstol, profeta o santón. El Antiguo Testamento, el antiguo gnosticismo y el neo-gnosticismo que llamo de hoy es un peligro en la iglesia. Elimina a Cristo y pone al hombre en el altar. Y así como el apóstol Juan alerta e instruye a la iglesia de su tiempo sobre esta herejía satánica llamada gnosticismo y hoy llamada neo-gnosticismo, nosotros también debemos estar firmes, conociendo la palabra de Dios, para aprender a reconocer lo falso, porque lo falso lleva a destrucción espiritual. Lo falso es pecado y lleva a prácticas equivocadas, prácticas no correctas, y eso destruye su vida cristiana. Mucha gente tiene destruida la vida cristiana, pero no lo sabe, porque no conoce la palabra. Conocen 2 o 3 versículos, esos que me gustan a mí, que me dicen, todo lo puedo en Cristo, pero no entienden lo que están diciendo. Entonces, nosotros también debemos estar firmes creciendo en la palabra de Dios que nos revela a Cristo como único Señor y Salvador, nuestro Rey, y digno de amar y obedecer, aunque el mundo se venga abajo. Y el mundo se está viniendo abajo moralmente. Y a nosotros nos están poniendo el dedo ahí. Tú quédate callado. Tú, silencio. Tú, homofóbico. Tú, discriminador. ¿Y qué hacemos? No voy a predicar a otro lado. No, hermano. Judas, veamos Judas, que advertía sobre esto. Dice, los que están entrando eran los gnósticos, que habían entrado ya a la iglesia. Veamos Judas 3 y 4. Judas 3 y 4, ¿qué dice? Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis valientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas ya advierte. Están entrando. Se dicen cristianos que tienen nuevas revelaciones. Pero son impíos. ¿Y qué refleja su impiedad? Su vida. Aman el dinero. Se aman a sí mismos. Se llenan de lujo. Los de antiguo eran así como los de ahora. Veamos Judas 11. 3 aspectos de los ¿cuántos se llaman? De los falsos profetas gnósticos y los falsos profetas y apóstoles del viejo. ¿Qué dice Judas 11? Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay 3 aspectos de los falsos, antiguos como nuevos. Caín. ¿Cuál es la palabra que usan sobre Caín? No dice la caída. El camino. Camino. ¿Cuál es el camino de Caín? Adorar como a mí me da la gana. Adorar como yo lo siento. Es sincero. El Señor tiene que aceptarlo. Si es que con todo mi corazoncito. Pero es un rock and roll. Es un reggaetón. A mí me encanta adorar al Señor desnudo. ¿Qué malo tiene? Si nacemos desnudos y Adán y Eva andan desnudos. Sí, pero eso era antes del pecado. Se olvidan de que el Señor mató a 2 animales para cubrir sus vergüenzas. Eso significa adorar a Dios como yo lo siento, como yo creo que tiene que ser, no como Dios manda. Después dice de Balaam. ¿Qué dice de Balaam? Balaam era un profeta, el padre de los profetas de la prosperidad, de los apóstoles, de los predicadores, ese, porque ese profetizaba por moneda. Los gnósticos, igual. Ellos llegaban y se hacían los grandes y predicaban y después pasaban. Querían que se les diera dinero, comida, ropa. Y hoy día es casi lo mismo. Hasta algunos son patudos porque dicen vamos a hacer una pequeña ofrenda para cambiar el avión que tengo. Esas son unas caras duras. Pero están tan metidos en su historia, en su rollo, que no se dan cuenta que están engañados. ¿Y cuál es el otro? La contradicción de Coré. Coré era hijo de Aarón. Y Coré, junto con 250 judíos en el desierto, de diferentes tribus, dijeron, yo también conozco a Jehová, yo he tenido revelaciones, de que yo quiero ser sacerdote. Todos aquí tenemos que serlo. Esos son los que dicen, el Señor me dijo que tenía que ser pastor. El Señor me dijo que tenía que ser apóstol. El Señor me dijo que tenía que ser profeta. Y lo único que valida esto, si es que se puede llamar así, es lo que yo sentí y lo que yo creo. No la congregación, porque hay gente que no tiene ese llamado y la congregación lo nota, pero que yo quiero, que yo creo que tengo llamado. Y es por ambición, por poder, por lucirse. ¿Y Coré cómo murió? Él y su familia y los 250. Se abrió la tierra y se la echó. Entonces, estos actuales neognósticos, que andan con revelaciones nuevas, palabras frescas, y haciendo milagros que no se pueden comprobar y profetizando cosas que no se cumplen. Estos están condenados como Coré, como Balaam y como Caín. Bien, versículos 3 y 4.
Volvemos a primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La verdadera comunión. El apóstol Juan repite nuevamente aquello que hemos visto, ¿qué dice? Y oído. Aquello que aprendimos en esos 3 años y después la resurrección. Eso les anunciamos. Eso les comunicamos. ¿Y qué es lo que comunicamos? Cristo. Cristo. Porque Cristo es Él, como dice acá, también vosotros hemos visto y oído, habíamos visto el verbo de vida, que es Cristo, esto anunciamos. Anunciamos a Cristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, está hablando en este sentido a los creyentes de ese tiempo. Para que ustedes tengan comunión no con la persona, sino con lo que representan ellos. Ellos son los portavoces del Evangelio en ese momento. En definitiva, para que tengan comunión con nosotros en el Evangelio, en Cristo. ¿Y qué más dice? Y nuestra comunión, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, ¿no? Con su Hijo Jesucristo. Entonces, la comunión a través del Evangelio de Cristo es también la comunión con el Padre. O por Cristo es la comunión con el Padre. Por Cristo llegamos al Padre. Con Cristo vemos y conocemos el carácter del Padre, porque Dios se ha revelado en todo su carácter por medio de Cristo. Y el propósito de Dios ha sido revelado a los hombres por medio de Cristo, que se salven creyendo en Cristo. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Amén. ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene acceso a Dios sino por Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Él es la vida eterna. Él es la verdad. Es una declaración de divinidad. No hay otro por cual ser salvo, llegar al Padre, llegar a la gloria de nuestro Creador. Y esto pasa por la comunión con Cristo. La común unión, eso significa. En griego se llama koinonia. Tener algo en común. Pero en la Biblia, la comunión con Cristo es sinónimo de sometimiento, hermanos. No hay comunión sin sometimiento. Mira lo que dice el Señor Jesús. Juan 15, 13, 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, le dice a los discípulos, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, tenemos comunión si ustedes se someten. La comunión con Cristo y con Dios no es un igual igual. No. Nosotros somos criaturas. Él es nuestro Salvador, Creador, Salvador, Redentor. Él pagó por mi pecado. Entonces, si yo quiero tener comunión con Él, yo tengo que someterme. Esa es la verdadera comunión, sometimiento. Y no nos engañemos, hermanos. Que si usted anda en pecado, pero reza un Padre Nuestro, o lee la Biblia y está santo, todo listo, no.
Tiene que humillarse ante Él y pedirle perdón. Y no decir, no, pero es que el otro tuvo la culpa. Asuma su responsabilidad de su pecado ante Dios. Y Dios se va a glorificar y lo va a perdonar. Entonces, el sometimiento o la comunión es por su palabra revelada. Nosotros tenemos aquí la revelación completa, lo que se llama la Biblia. Hay 66 libros que nos revelan la historia de la redención, el carácter de Dios, la revelación de Dios. Y esa revelación está cerrada por Dios mismo, ¿no? Dios mismo cerró, y hasta aquí llegó, esto está completo. Y no por modas subjetivas y decretos inútiles. 4. La comunión es gozo. Nos vamos al versículo 4 de 1 de Juan. Cuando dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. No falte nada. ¿Y qué cosa os escribimos? Que Cristo es Dios y hombre, que nosotros lo tocamos, palpamos, estuvimos 3 años con Él, que murió y resucitó. Y Él era el dador de vida, por Él era el perdón de pecados. Y esto es lo que anunciamos a ustedes y a nosotros. ¿Para qué? Para que tengáis gozo completo. El gozo cristiano no depende de las circunstancias. Esto se ha dicho mucho veces. Entonces la comunión con Cristo es el sometimiento y ahí está el gozo. El gozo del creyente no está en ser rico, en no enfermarse, en no tener problemas de ningún tipo, no tener conflictos, tener puros hermanos buena onda. ¿No? El gozo no pasa por eso. ¿No? El gozo pasa por una relación con nuestro Señor. Y si no hay gozo, es que su relación está teniendo un tropiezo. Y generalmente el tropiezo no está en Dios, está en nosotros. Pecados no confesados. Perseverancia en actitudes rebeldes. Persistencia en orar cosas que el Señor ya le ha dicho que no, o que tiene que esperar. Pero pensamos que mientras más acumulamos palabras para el cielo, a lo mejor el Señor se va a acabar y dice, ya, toma. No, no es así. Entonces, el gozo en las circunstancias es un engaño satánico. Y le voy a dar 2 razones, hermano. Primero, porque la raza humana está dominada por el pecado y la muerte. Y eso es problemático. ¿O no? Ya. Y la tierra fue maldecida por Dios. Entonces nosotros nadamos en problemas, hermano. Nosotros a la vez que tenemos problemas de salud, podemos tener problemas de relación con la esposa o el esposo. Entonces ya tenemos 2. Y el tercero es no acudir a Cristo. Ya tenemos 3 problemas. ¿Ves que nadamos en problemas? Entonces, el gozo verdadero está relacionado directamente con la comunión, sometimiento con Cristo y su palabra en toda circunstancia. Veamos Isaías 61:10. Aquí vamos a ir. Isaías 61:10. ¿Qué dice? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará
en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Dónde está el gozo? La salvación. ¿Cómo mantener santificación? Ahí dice, me vistió de salvación con ropas de justicia, ropa de santidad. A veces nosotros yo creo que miramos en poco eso. Y los deseos y apetitos carnales, por muy buenos que pueden ser algunos, como no se cumplen, son motivo de queja. Y son motivo de andar amurrados con Dios. Pero tenemos lo que Dios ha prometido. Porque Cristo no vino a resolver los problemas sociales ni económicos. Cristo vino con un problema, que la raza humana tiene: pecado. Separados de Dios. Y Dios recupera la raza humana a través de Cristo. Los que creen en Cristo son perdonados, salvados, santificados y llevados a la gloria de Dios. Una vez más les digo y repito, hermanos, lo que ustedes saben, y lo he dicho muchas veces, que nuestra vida cristiana es una relación con Cristo, que es Dios y hombre perfecto. Una relación con Cristo por medio de someterse a su palabra. Y nuestro sometimiento está motivado por el amor de Cristo, y su amor no se nos manifestó en su muerte por nuestros pecados. Se murió como hombre. Y por la sola fe somos llevados a Cristo y somos perdonados, limpiados, santificados en Él, porque Él es Dios. Cristo es el amor, la gracia abundante de Dios a los pecadores, para que confíen su vida a Cristo y vivan en Cristo según los mandatos de Cristo, creciendo en amor a Cristo para salvación eterna. Lo que tenemos es Cristo, hermano. Es lo primero que tiene que tener claro. Y todo lo que ello implica. Lo que dijo y cómo era Cristo. El Evangelio es Cristo. Si aceptamos o somos indulgentes con doctrinas que deforman la naturaleza de Cristo, que es solo hombre o solo espíritu, o se le agrega algo a los mandatos de Cristo, entonces ya no tenemos Evangelio, hermano. Ya no tenemos Evangelio. Un Cristo deformado, solo amor. ¿Por qué es un Cristo deformado? Porque Cristo es amor, obvio que es amor. O si no, no estaría ninguno de nosotros aquí. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No, eso no se puede. Dios es riqueza y prosperidad. Y si tú estás en pobreza es porque tú no piensas positivo. Entonces, un Cristo deformado es un ídolo. Es un ídolo, hermanos. Es un ídolo fabricado en el corazón de los hombres, que agrada a los corazones caídos, que llenan las iglesias supuestamente cristianas. Si esto se escucha hasta en predicaciones, de supuestos pastores que deberían ser hombres de la palabra, pero te usan una parte de la palabra y no te dicen la otra, y te presentan un Cristo que no existe. Existe en el deseo de los corazones humanos, porque el hombre no quiere juicio, odia el juicio, quiere puro amor. Somos como los niños regalones que siempre le están dando cosas. Entonces no hay verdadero evangelio.
Déjeme decirle, para ir concluyendo ya definitivamente, no son el amor, el deseo por ese Cristo deformado el que salva. No es nuestra sinceridad, nuestro fervor el que salva. Lo que salva es que yo estoy con ese fervor adorando un Cristo, el que dice la Escritura. Porque la próxima vez que venga Cristo, Él no viene como el Cordero, Él viene como Rey y viene a hacer juicio y a instaurar su reino. Entonces, si no tenemos esa visión, que no es solo futura, sino también en el presente de nuestras vidas, de nuestra relación con Cristo, hermano. Que Cristo nos puede decir, ya, que tú me puedes bajar un rato para que sufráis. Y a veces ni con eso nos volvemos a Cristo. Entonces, hermanos, tener una correcta, bíblica, llamémoslo así, bíblica, conocimiento de quién es Cristo, va a tener una adoración correcta. Como no hay un entendimiento correcto de quién es Dios y quién es Cristo, lo adoramos como nos da la gana. Como si Dios estuviera obligado a aceptar esa alabanza, que la mayor parte de las veces es pura basura. Pura basura. Eso es rebajar a Dios. Tenemos un concepto así de Dios. Entonces, hermanos, de lo que no se escapa, ¿qué es? La palabra. La palabra, hermano. Leer no basta. Tiene que estudiarla. Tiene que obedecerla. Porque ahí está la bendición. Ahora sí va a concluir. Hay un problema en nosotros. Entendemos algo aquí, pero sentimos otra cosa acá. ¿Cómo de esto pasarlo acá? Hay una sola forma. La obediencia. La obediencia, hermano. Usted puede estar muy convencido aquí, pero si usted no está obedeciendo lo que tiene que obedecer, esto de acá sigue igual. Y usted mortifica lo que hay acá, que son generalmente deseos contra Dios, aunque pueden ser muy buenos, ¿no? Se mortifica por la obediencia. ¿A qué? A lo que usted sabe que tiene que obedecer y que Dios manda obedecer. Perdonar a los enemigos, tener paciencia con los hermanos, congregarse, orar, servir, buscar el don que el Espíritu Santo le puso para servir. El no hacer los pecados. El no hacerlo es no crecer, y no crecer significa que yo puedo saber esto aquí, pero acá sigue igual. Entonces, gente que predica muy bien, de repente se va al mundo. ¿Por qué? Porque no estaba practicando lo que aquí sabía. Pero cuando usted practica lo poco o mucho que sabe y lo lleva, esto cambia los sentimientos, cambian los sentidos, es la santificación de los sentimientos. No hay fórmula mágica. Obediencia. Bueno, esa es mi exhortación. Estudie la palabra, estudie el Evangelio, estudie los 4 Evangelios. Deje de ver una telenovela menos, no sé, menos internet, menos películas, lo que sea. Pero dele tiempo a eso. Si alguien dice, hermano pastor, ¿por qué no me explica esto del Evangelio aquí y allá? Yo no tengo problema. Me dispongo inmediatamente, porque para eso estoy puesto, hermano. Para eso estoy puesto. Así que, hermanos, póngase de pie.
Vamos a orar.